Y en el Antiguo Testamento nosotros los vemos haciendo milagros extraordinarios. Moisés fue uno de los hombres ungidos en el Antiguo Testamento. Y usted a través de la historia ha podido visualizar las cosas sobrenaturales que Moisés hizo, porque era un ungido de parte de Dios. Moisés, hermano, creo que es uno de los hombres más prominentes en el Antiguo Testamento en lo que es demostración de prodigios, de señales, de milagros, de maravillas. Pero no solamente Moisés, tenemos a Eliseo, el siervo que fue antes de Elías, quien duplicó todas las hazañas que Elías el profeta hizo. A Eliseo, hermanos, nosotros los vemos resucitando muertos. De hecho, hermanos, cuando él cayó en unos huesos en un hombre que estaba muerto, se resucitó esa persona que estaba muerto ya por días. Porque estas personas eran ungidas de parte del Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos a los apóstoles del Señor. Al apóstol Pedro, la Biblia declara que con su sombra, cuando iba pasando Pedro por las calles de las ciudades, sacaban a los enfermos, y donde pasaba la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Había prodigios, había señales, porque eran ungidos de parte de Dios. Y Jesucristo, hermano, Él está declarando en este verso número 23 y dice: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o sea, el ungido, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos. En otras palabras, van a venir hombres con unción, con poder, pero no la unción del Espíritu, no el poder de Dios. Porque usted ha de saber, hermano, que también el diablo tiene poder, que también el diablo da unción a los seguidores de él. Y en eso hay que estar pendiente como iglesia. Y estoy haciendo esta introducción, hermanos, porque la iglesia de unificación que vamos a estar estudiando en esta mañana es una de las más nuevas. Acaba de aparecer hace algunos años atrás, y es una iglesia que ha ganado muchos miembros, muchos seguidores. Todo por causa de que la gente no tiene fundamentos bíblicos, no conoce la enseñanza del Señor Jesucristo. Muchos de ellos solamente son creyentes en Jesús, aceptan a Jesús como su Salvador, pero no pasan por un proceso de discipulado, no se someten al estudio de la palabra, no tienen, hermano, pilares firmes en el Señor y son movidos de acá para allá. Y la advertencia más grave que Jesús da al final de este verso número 24 dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los que están dentro de la iglesia, a ministros, a pastores, a evangelistas, a apóstoles, a maestros, si es posible, hasta ellos, hermanos, van a ser engañados. ¿Por qué? Porque hay una razón para detectar a estos falsos cristos. Van a ser cristos, van a ser ungidos, van a ser profetas, van a hablar, van a profetizar, pero ambos van a ser falsos. Hermano, la iglesia de Jesucristo debe de aprender a tener mucho cuidado en este siglo XXI, a no andar detrás de las señales, a no andar detrás de los milagros, a no andar detrás de los prodigios, a no andar atrás, hermanos, de las sanidades, porque por eso hay mucha mezcla hoy en día, aleluya, de otras corrientes filosóficas, también de otras corrientes religiosas, por causa de que el pueblo de Cristo, conociendo al Señor, anda detrás de los milagros, anda detrás de los prodigios, siguen a los hombres, siguen a las personas que porque hacen milagros, porque hacen prodigios, hermano, y eso puede ser un arma de doble filo para el creyente si no tiene el cuidado de saber esperar en la palabra y en las promesas del Señor. Porque Jesús no lo negó. Jesús dice: se levantarán falsos cristos, ungidos, con poder, con unción, que van a soplar tal vez aliento sobre los muertos y van a resucitar. Pero eso quiere decir que viene del Señor. Van a decirle al leproso que se limpia y se va a limpiar, pero ¿será que eso viene del Señor? Todo esto, hermano, a la iglesia debe de encerrársele en una sola cosa:
aquellos cristos y aquellos profetas, como dice el Señor, que son falsos, se les va a conocer de una forma muy sencilla. Pero para conocerle, usted y yo necesitamos conocer la palabra del Señor, porque ellos se van a identificar por lo que sale de su boca, por lo que ellos hablan, por lo que ministran, por lo que enseñan, por lo que transmiten a través del labio a las demás personas. Allí nosotros vamos a saber quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, porque no hay equivocación. Todo aquel que venga con las palabras que Jesucristo enseñó, a él sí dígale: ven, entra a mi casa. Pero aquel que venga con las palabras que Jesucristo le enseñó, al tal ni la puerta le abras, ni siquiera lo dejes pasar a tu casa. Esa es una recomendación de Juan el amado, hermanos, porque estamos entrando en tiempos muy difíciles, donde hay mucha confusión, donde hay mucha mezcla, donde se está trayendo tanta información de otros credos, de otras religiones, de otras sectas, y está haciendo daño a la iglesia cristiana. Hoy en día los cristianos, hermanos, se pasan detrás y detrás y detrás del milagro, de los prodigios, de hombres de unción, y no detrás de Cristo. Y eso es un error muy grande de la iglesia cristiana, porque antes de seguir a un hombre, antes de seguir la unción, antes de seguir el poder, antes de seguir los milagros, tenemos que seguir a Jesucristo y a su palabra, que es el fundamento de la iglesia cristiana evangélica. Amén. Y esto es para que veamos, hermanos, hasta dónde el Señor nos está advirtiendo. Por eso le dije a usted que mantuviera su Biblia abierta, para que analice por medio de la palabra la información que Jesús nos está declarando. Analice detenidamente el verso número 23. Jesús dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. Ya dijimos que Cristo es ungido, y un ungido es el que hace prodigios, señales, milagros, sanidades, etcétera, ¿sí? Y allí dice nuevamente en el verso número 23: oh, mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24: porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, ¿sí? Y dice: también se levantarán falsos profetas. Van a ser profetas que van a estar trayendo tal vez palabra de dirección para el pueblo, pero que van a ser falsos. Ahora, sigue diciendo el Señor: y harán grandes señales y prodigios. Hermano, ¿y usted no se ha dado cuenta hoy de el lucro, por así decirle, que se dan hoy los medios de comunicación, por la radio, por la televisión y por la internet, mostrando prodigios, mostrando señales? Y yo no digo que sea malo, porque también el Señor hace prodigios, hace señales, hace milagros. Pero hay algo que identifica a los que son falsos, hermanos. Anote, apúntelo y tómelo muy en cuenta desde hoy en adelante. Lo que va a identificar a los falsos, hermano, tanto a los falsos cristos como a los falsos profetas, es la palabra que va a salir de su boca, el tipo de enseñanza. Porque podrán hacer grandes prodigios, grandes señales, grandes sanidades, milagros sorprendentes, pero ¿qué es lo que va a salir de su boca? ¿Van a hablar lo que Jesús enseñó o los que a ellos les parece bien? ¿Van a enseñar las palabras de Jesús o van a enseñar palabras humanas? ¿Van a hablar, hermanos, de la doctrina de Jesús o van a hablar de filosofía humana? Usted debe de entender eso, hermano, que aunque hagan prodigios, aunque hagan señales, aunque hagan milagros, aunque hagan sanidades, si no hablan conforme a la doctrina de Cristo, los tales no son de Cristo. Porque los que son del Señor vienen respaldando la palabra que su maestro dijo. Y estas son las palabras. El Señor dijo: el que tiene